Hola, muy buenos días a todos, a todas. ¿Cómo están? Bueno, vamos a dar inicio a este evento, a este momento tan importante. Me presento, yo soy Lucía Zafra, soy psicóloga y trabajo con Andrea y Margarita en el estudio Artusi Espínola, que ambas han fundado hace ya varios años atrás. Hoy me tomo este momento para dirigirme a ustedes, para darles la bienvenida, porque me han encomendado la gustosa tarea de presentar a las oradoras y protagonistas de este evento más que especial. Estamos acá, como saben, para dar lugar a la presentación del libro Dime qué eliges y te diré quién eres, una obra que nos orientará para aprender a administrar, analizar e interpretar el cuestionario desiderativo. La autora intelectual y creativa de este libro es Andrea Spínola, y mientras que Margarita es la autora intelectual de la idea de escribir un libro, como les gusta decir a ellas, ya van a escucharlas y se explayarán al respecto. Debo decir que en lo personal me llena de orgullo asistir a un momento tan importante en la trayectoria profesional de ambas. Tengo el honor de formarme con ellas desde ya hace mucho tiempo, comenzando en los tiempos de facultad hasta la actualidad. Por eso tengo el privilegio de escucharlas de cerca y en lo cotidiano y disfrutar de su conocimiento y orientación porque son grandes profesionales, realmente muy sabias, estudiosas, responsables y sobre todo comprometidas con la labor en el día a día, tanto con los pacientes como las personas evaluadas, pero también con los colegas que nos formamos con ellos. Bueno, para no robarles mucho más tiempo, ni a las protagonistas ni a ustedes, paso a contarles acerca de los principales avatares académicos de las protagonistas para dar lugar a escucharlas a ellas. Andrea es licenciada en psicología, graduada de la UBA, doctoranda en psicología y maestranda en la especialidad de problemas y patologías del desvalimiento en UCES, respectivamente. Además, es especialista en psicodiagnóstico de Rorschach y test de Zollinger por APRO y actualmente también se desempeña como docente de grado en la Universidad del Salvador. Por su parte, Margarita Artusi es licenciada en psicología, graduada en la Universidad Kennedy y es especialista en psicodiagnóstico de Rorschach por APRO también. Además, es socia adherente de la Asociación Psicoanalítica Argentina y también se desempeña como docente de grado en la Universidad del Salvador. Como verán, se trata de dos profesionales con mucha trayectoria y formación. Estoy segura de que al escucharlas podrán percibir ustedes también la generosidad que tienen en la transmisión de su conocimiento para seguir haciendo crecer el campo de esta hermosa profesión que amamos tanto. Así que, bueno, sin más, les presento ahora mismo a las fundadoras del estudio Artusi Espínola, Margarita y Andrea, y les hago dos pequeñas recomendaciones que nos van a servir de hilo a través de todo este encuentro. Seguramente al escucharlas les vayan surgiendo preguntas, pueden ir dejándolas en el chat, que un rato después se va a abrir un espacio justamente de consultas y para poder tener un intercambio. Y les sugiero a todos que en medida de lo posible silencien su micrófono de modo que puedan escuchar correctamente a las oradoras y luego abriremos este espacio de intercambio. Así que bueno, no los entretengo más, vamos a escucharlas a ellas. Bueno, si quieren, chicas, contarnos cómo surgió la idea de escribir este libro, por qué siempre cuentan que la participación de Margarita fue clave en esta producción. Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias, Lucía, por tu presentación. Y bueno, a ver, siempre un libro necesita un autor, por supuesto, en este caso es Andrea Espínola, la autora del libro, y también necesita un editor, y también necesita alguien que le lleve la idea al editor, si no fue el editor quien tuvo esa idea. Bueno, yo estoy en ese nexo. Yo soy el nexo entre la autora, Andrea Espínola, y el editor, el director editorial de la editorial AZ Editora, que fue quien editó el libro, que fue Antonio Santana. Entonces, yo fui el nexo entre ambos para explicarle
al editor que este era un libro que me parecía que merecía nacer, ¿no? Está lleno el mundo de proyectos de libros, ¿no? Son como seres todavía inconclusos esperando concretarse en algo concreto. Algunos llegan a ser libros en papel y otros quedarán como ideas. Este, por suerte, fue uno que completó todo el proceso creativo, desde la idea, desde el primero el producto, digamos, que va a estar, después la idea de hacer el libro y después el libro concreto en papel, que lo tenemos acá. En papel o en ebook, como sea, pero es un libro concreto hoy en día. ¿Cómo empezó la idea de sacar este libro para mí? Como una experiencia de aprendizaje, ¿sí? Si hay algo lindo que tiene nuestra profesión es que nos permite aprender todo el tiempo, nos permite mantenernos vivos, mantenernos entusiasmados, mantenernos creciendo, tomando de todo lo que podemos alrededor, de los colegas, de los supervisores, de los libros, de los pacientes, de la vida misma, del arte, de lo que sea, elementos para crecer como terapeutas, como evaluadores, en cualquier área que nos desarrollemos y trabajemos. Y para mí, este libro fue una experiencia de aprendizaje, primero como transmisión oral, ¿no? Yo trabajo con Andrea en el estudio hace un montón y ya trabajábamos juntas desde antes dando clases y juntas tomamos psicodiagnósticos, evaluamos personas, damos clases, nos compartimos pruebas diagnósticas, y con el cuestionario desiderativo me pasó que yo fui aprendiendo lentamente y vislumbrando que Andrea tenía como un método que para mí era sumamente novedoso e interesante, que me enriquecía muchísimo en el conocimiento de esta técnica, que siempre me llamó la atención, pero que ahora la puedo ver con mayor, digamos, puedo aprovechar en mayor medida su riqueza, ¿sí? Puedo verla con mayor amplitud, o sea, puedo ver todos los alcances que tiene y no deja de maravillarme cada vez que la aplico, cada vez que veo un análisis que hace Andrea o que hacemos juntas o que hace otra persona. Entonces, desde esa transmisión oral que Andrea iba dando en las clases, iba dando nuestros encuentros personales entre las dos, surgió esta idea de plasmar esto por escrito, ¿sí? Transformar todo ese conocimiento y toda esa metodología que Andrea había ido artesanalmente armando con mucha paciencia, con mucho entusiasmo, con mucha pasión, transformarla en un libro, en un compañero de ruta que se transformó en este libro, que es un libro práctico, ¿sí? Y esa era nuestra intención, lo discutimos mucho, lo hablamos, o sea, imagínense que tuvimos miles de encuentros en las madrugadas, en la mañana temprano, intercambiando ideas, cambiando párrafos, explicando esto sí, esto no se entiende, esto, mucho, mucho trabajo, pero sobre todo la idea del libro era transmitir a las personas que lo tuvieran el conocimiento práctico del cuestionario desiderativo con esta manera de tomarlo, de analizarlo y de interpretarlo que elaboró Andrea con mucho talento, con mucha capacidad, con mucho estudio, con mucha paciencia y con mucho intercambio y mucho feedback con la realidad, con los evaluados, con las devoluciones que iba haciendo, con la confrontación con los resultados de otras pruebas, ¿sí? Entonces, la idea fue hacer un libro concreto, práctico, que fuera un amigo en el escritorio a la hora de tomar un desiderativo, a la hora de tener que trabajar con los resultados, de consulta, de apoyo, de guía, de aprendizaje. Y todas las cuestiones más teóricas que Andrea fue elaborando y que se pueden ir pensando sobre por qué funciona tan bien una técnica tan sencilla como el cuestionario desiderativo, quedará para otros trabajos o otro libro quizás en algún momento, pero el que hicimos es un manual práctico que sirva para aprender y para usar el test y sacarle todo el jugo que tiene. Bien, bueno, muchas gracias, Margarita. Iba a preguntarles justamente desde este lugar hacia dónde apuntó un poco el libro, ahí un poco nos lo anticipabas. Entiendo que fundamentalmente hacia la orientación práctica, pero bueno, preguntarles qué otras cosas creen que quedó por fuera, cómo armaron este compendio y cómo se organizó esta orientación. Bueno, primero principal, muchas gracias a todos los que están hoy compartiendo este momento con nosotras. Eh, Quiero agradecer nuevamente a Margarita y a Antonio Santa Ana, director de AZ,
porque si bien Margarita fue el nexo, él al conocer de algún modo el escuchar las experiencias, se sumó a la propuesta con mucha convicción y me trató en este mundo de las editoriales y ser escritora y autora de una manera muy favorable, que escuchando con otras personas que pasaron por lo mismo, yo tuve realmente un trato preferencial, lo cual valoro y agradezco. ¿Qué quedó por fuera del libro? ¿O en qué se basa ese libro? Ahora me perdí la pregunta, lo que me habías dicho. De emoción, discúlpenme. Pero por supuesto, preguntaba un poco cómo habían pensado la orientación de este libro. Margarita nos anticipaba hacia la práctica, pero bueno, cómo se trabaja justamente con una técnica con tanta teoría. Mira, este libro demandó muchos renunciamientos, como cuando uno investiga para hacer una investigación de tesis, que renuncia a muchos postulados y a muchas preguntas para enfocar en una sola. Y el foco me pareció algo que apunta directamente a estimular a que otros tengan una guía práctica de trabajo. Y creo que si bien deja por fuera un montón de elementos teóricos per se, sí, siguiendo el lineamiento que hemos construido, van a tener sí o sí una lectura fidedigna. La esencia del libro se basa en dos elementos fundamentales. El estudio permanente, los que me conocen saben que no he parado de estudiar desde que me recibí hasta el presente, y la esencia misma de que conozco del lado del examinado las experiencias. Yo voy a contar brevemente una situación particular. Yo conocí las pruebas como paciente, muchos años antes de haber decidido vocacionalmente mi carrera de psicología. Y la experiencia que yo tuve en ese proceso diagnóstico fue sumamente lúdica. Y el encontrarme con la devolución fue una experiencia muy gratificante. Tanto así que cuando me encontré en la universidad cursando cómo llevar adelante las pruebas en un lenguaje incluso que pertenecía al siglo pasado, con mucha distancia para con el otro, con una actitud que se debía respetar a rajatabla lo que decían los libros, sin prestar atención a quien teníamos adelante, me frustré genuinamente en ver la distancia de lo que fue mi experiencia con lo que yo estaba adquiriendo en la universidad. Mi espíritu es algo rebelde, no sin causa, y llevé adelante en mi práctica siempre desde el inicio las evaluaciones desde una mirada que el otro tiene que recibir la prueba como justamente, como una prueba en la que no está solo haciéndolo. No era como el tirarle una bomba y que el otro vea qué hace, sino señalarle que había algo que teníamos que desarmar juntos. Por eso la idea de proceso psicodiagnóstico habla de eso, de una aventura que no se hace en soledad. El cuestionario desiderativo, para los que no lo conocen, es un cuestionario que nace del test desiderativo, que la consigna reza lo siguiente: si pudieras volver a este mundo no siendo persona, ¿qué elegirías ser? Imagínense que ya esa frase señala que uno ya no está más en este mundo. O sea, la idea de muerte está adherida a la consigna. Bernstein modifica eso diciendo esto: si no pudieras ser persona, ¿qué es lo que más te gustaría ser? La idea de muerte está solapada, pero sigue estando. Por ello, todas las evaluadoras, hasta ese momento, señalaban que no se debía tomar a personas con enfermedades graves o personas que estén transitando un duelo o situaciones en crisis muy agudas.
Y era entendible. ¿Por qué? Porque el test en sí mismo evoca la fantasía del mundo. Imagínense que durante la pandemia, que fue, digamos, la actitud más rebelde y valiente, más que lo diga yo, de mi parte, fue encontrarme con que no teníamos herramientas metodológicamente aceptadas por, digamos, por las instituciones que llevan adelante evaluaciones, una técnica eficaz a distancia. Si bien en laboral venían evaluando a distancia hacía bastante más tiempo que la pandemia, desde las fundaciones y las organizaciones no habían técnicas que estuvieran aprobadas. Entonces teníamos que elegir evaluaciones que de alguna manera las variables de administración y de análisis no corrieran tanto riesgo por el hecho de estar a la distancia. Evidentemente las pruebas verbales fueron las que se nos posibilitó mucho más al utilizar. Entonces el cuestionario deshidrativo con su fantasía de muerte, en un momento donde la muerte y la enfermedad y las pérdidas estaban a la orden del día, era una prueba de hierro tomar eso en ese momento. Entonces ahí, ¿no? Viendo que no teníamos tampoco muchas respuestas de las organizaciones y fundaciones sobre evaluación, bueno, uno hace un acto ético. Había que dar respuesta a los colegas, a los médicos, a los psiquiatras, a los familiares, y había que evaluar. Como soy muy cuidadosa, lo que hice fue un estudio, una investigación con personas que no estaban transitando dificultades y empezar a evaluar dando devolución, evaluaciones ciegas, con estas premisas. La primera premisa es realizar una información de lo que se va a hacer. La técnica yo la modifiqué en 3 partes. La primera, que es informar qué vamos a hacer y qué es lo que yo le pido que haga la otra persona. La técnica en sí misma, antes de la modificación, era la pregunta que yo hice. Si no pudiera ser persona, ¿qué es lo que más te gustaría hacer? Lo que yo le agregué fue lo siguiente. Vamos a llevar adelante un cuestionario de preguntas y respuestas, en donde voy a pedirte que para responder hagas uso de tu imaginación. Voy a tomar el tiempo, pero no es una prueba de velocidad. Tómate el tiempo que necesites para pensar las respuestas. ¿Se entendió? Eso era fundamental porque en el se entendió podríamos recibir un sí, un no, una perplejidad y volvíamos a comentar la consigna. Ahí le estaba informando que de qué se trataba la prueba, básico. Es lo que se hace cuando uno evalúa Roger. Se sabe que el Roger es un test que moviliza fantasías regresivas, entonces hay que preparar a examinado en esa situación. Y acá yo estaba sabiendo que movilizaba fantasías de muerte. La segunda es ir señalando que vamos avanzando en el test, que vamos bien y que ya vamos por la mitad del trabajo. El señalar la periodicidad también es como ir calmando de que hay un principio de realidad. Y por último, solicitar el recuerdo agradable. Estábamos a distancia y es muy importante que el examinado vuelva a conectar con algo lindo de su vida. Era común que en esos momentos los recuerdos que aparecían era cuando estaban en un viaje en tal lugar. Claro, ambicionábamos tanto salir que por ese ratito, ¿no? Se recordaba algún viajecito lindo. Pero el análisis era otra cosa. El análisis se construye desde un montón de teorías que se fundamentan. Reconozco que el psicoanálisis argentino es el con el que más me apoyé. Últimamente, y todos me escuchan hace años, soy una enamorada de la teoría de David Maldá. Se los recomiendo a todo el mundo y a mis maestros de esa teoría les he pedido encarecidamente que armen un espacio para aquellos que no conocen esa teoría como yo la he podido conocer. Y que esto
sea grande. ¿Qué me aportó David Maldasky? Volver a enamorarme de Freud, ir a la fuente. Freud decía que el pensar es un acto inconsciente. ¿Y saben qué descubrí? Que lo es. Uno dice, si lo dice Freud, ¿cómo vas a poner en duda? La realidad es que uno tiene un pensamiento libre cuando pone en duda incluso a los maestros. No porque ellos se equivoquen, sino porque uno tiene que tener la libertad de pensar. Y eso es lo que tomé todo el tiempo, la libertad de pensar y no dejar de pensar en el otro, que en ese caso es el examinado. Si el acto de pensar es inconsciente, entonces ahí va a haber defensa. Siempre hemos entendido, y tal vez muchos ya no, pero que las defensas tienen como mala prensa, no como un acto negativo, si se quiere. Yo creo que no. Yo creo que todo el tiempo estamos ejerciendo acciones. Las acciones psíquicas son eso. Que después veamos las defensas patológicas, es otra cosa. Pero ya Freud lo había dicho, ¿no?, de las acciones acorde a fines, y eso fue lo que rescata David Manda. Para mí, la técnica demanda al sujeto ir extrayendo, por eso es tan movilizante, cuáles son sus herramientas de vida, las más favorables a ir teniendo las menos. Yo comentaba siempre en clase, y tal vez lo siga haciendo, que la situación del cuestionario desiterativo era como atravesar la siguiente situación. Es como que en el exterior está lloviendo, viene un sujeto y le pide al dueño de casa si le puede prestar un paraguas. Obviamente se lo da. Esas son las herramientas que utilizamos fácilmente ante cualquier situación adversa. Después viene otro y dice, sigue lloviendo, ¿podrías prestarme algo? Y la persona dice, mira, te puedo dar un piloto que tiene capucha. Perfecto, porque ya el paraguas no lo tiene. Hasta que viene un tercero y dice, llueve, ¿podrías prestarme algo? Y ahí es el ingenio que saca a relucir ante una situación en donde las herramientas comunes ya no existen, que se ve, digamos, lo más propio del examinado. Y algo muy importante, lo del simbolismo. Lo del simbolismo que era el alma mater de la técnica, se transformó en otra cosa en mi lectura, ¿no? Y en eso Margarita también colabora mucho a la hora de poder divorciarme de lo dado originalmente, ¿no? En esos encuentros que hacíamos muy temprano para ir mejorando y puliendo los capítulos, ella fue clave en señalar que yo no estaba señalando ni dándole la importancia simbólica como le han dado las discípulas de Bernstein, que había hecho otra construcción. No sé, Marga, si vos te acordás de ese momento. Sí, por supuesto, Andrea, y ya que estoy, aprovecho a decir dos o tres cositas de todo lo que venís diciendo, que es muy interesante. Bueno, primero te voy a corregir porque dijiste que sos rebelde sin causa, yo te diría que sos rebelde con causa, porque en realidad vos te rebelás ante cosas que considerás que no están bien, no, entonces lo que has modificado de las técnicas o de las actitudes es lo que considerás que va a ser en beneficio de la técnica, sobre todo del evaluado y también de nosotros como evaluadores, porque esa sería la cuestión, favorecer a todo el equipo psicodiagnóstico con el mejoramiento constante de una técnica y el progreso constante de la manera de tomarlo. Lo que contaste de las consignas, no dijiste el nombre, pero lo puedo decir yo ahora, digamos, esto de preparar a la persona, esto de decirle que vas por la mitad, son consignas, o sea, lo que Andrea agregó fueron consignas a ser dichas con el lenguaje que cada uno tiene y con el lenguaje que el evaluado pueda entender en cada situación, adecuándose a su edad, a su nivel educativo, a su estado emocional, ¿no? Este acompañamiento constante a través de las consignas. Y quizás lo que fui, es verdad, la ayudé un poco en esto, es que había cosas que ella seguía diciendo y yo decía, bueno, pero si ya estás hablando de otra cosa, cambiale el nombre, ¿no? Como que era
En realidad ya estaba hecho, pero faltaba como cortar el último hilito que amarraba como a la tradición, ¿no? Entonces, de ahí salió que los símbolos, Andrea los llame contenidos. La cuestión de las racionalizaciones transformadas en argumentaciones, eso ya estaba, ya lo habían hecho otras autoras, pero los tipos de pensamiento que ella tomó, en un principio había tomado como exactamente los nombres de Freud, y yo después le decía, mira, en realidad estás haciendo algo que no es ni esto ni lo otro, ponele un nombre tuyo, aunque sea una palabra común del lenguaje, que identifique a esto que te estás refiriendo desde lo pragmático, desde la práctica. O sea, creo que si de algo fui de ayuda es a ponerle palabras a lo que Andrea ya estaba haciendo, a la palabra que fuera justa y que la entendiera el lector, porque ella sabía que cuando decía símbolo pensaba contenido, pero al cambiar la palabra también queda como más accesible a todos, me parecía. Gracias. Es tan importante, yo siempre me imaginaba que los autores al escribir un libro estaban a solas, y en realidad internamente, y en mi caso externamente, hay tanta gente importante y generosa, que creo que una obra es una obra con mucha gente. Y en mi caso lo fue así, ¿no? Tanto a los maestros que uno tiene, a los colegas que colaboran en la vida de uno, como a aquellos que están ahí, en el caso de Margarita, estimulándome a ser libre completamente. Muy difícil romper con las tradiciones. Y este cuestionario lo es. Rompe con lo dado y hace foco en la capacidad de pensar, de cómo se repone el examinado. Muchas veces los psicólogos nos quedamos sin saber cómo entender ante una dificultad del examinado ante una prueba, cuando se frena, se bloquea, se traba, se angustia tanto que se le perturba el pensar. Yo todo eso lo tomé como que es importante asistirlo. A veces se desconoce tanto sobre las pruebas que se cree que colaborar con el examinado, explicar sobre algo, es inducirlo a que responda a lo que esperamos. Les puedo decir con total seguridad, después de miles y miles de cuestionarios deshierativos, ya perdí la cuenta de lo que tengo estudiado, analizado, supervisado, eh, realizado las devoluciones, explicado a los colegas que nada que no esté dentro del examinado se puede dar. Uno puede dar una respuesta directa, que si la persona no lo puede pensar, no lo va a considerar. Por ende, este test es ideal para el ámbito forense, porque es imposible, bien tomado, que se pueda simular una respuesta. ¿Por qué? Porque cada respuesta necesita ser completamente argumentada. ¿Qué es completamente argumentado? Que nosotros tenemos que obtener de esa respuesta, no respuestas arbitrarias. Yo veía que en el pasado la gente analizaba las respuestas como elijo ser un manzano. ¿Por qué? Porque me gusta la manzana, ¿no? Eso para mí era como tirar una respuesta al vacío. Yo a todos ese tipo de preguntas en el manual, muy cuidadosamente, y eso gracias a Margarita, que siempre fue una interlocutora muy sabia, fue como diciendo, no demos nada por entendido. Esto se tiene que señalar con claridad, lo cual le agradezco porque uno ve la guía completa y rica en matices. El porque me gusta, o porque es así, o porque la papa es aburrida, respuestas totalmente arbitrarias, yo he enseñado y señalado cómo debe actuar el examinador. Porque esas son respuestas que pueden deberse a miles de motivos. Uno puede decir, no, está evitativo, falla, no quiere pensar, ¿no? Como si fuera un ring. Y creo que las evaluaciones es invitar, más este tipo de evaluaciones que tiene una fantasía bastante terrorífica, invita a que uno los esté guiando dentro de la casa embrujada y da menos miedo si los que entran son dos. Entonces, no tener una actitud reactiva para mí es fundamental, es la base de mi trabajo. Uno tiene que ser continente, sostén y guía. Y la guía es
explicar cuando una persona, por ejemplo, dice, ¿por qué tal cosa me gusta? La pregunta que tiene que suceder es, ¿y qué tiene de especial el árbol de manzana que te guste tanto? Fíjense que ahí lo que hacen es recoger esa respuesta y pedirle un poco más, que muestre que la esencia de quién es. Y eso creo que es la esencia del libro en sí mismo. No sé, Marga, vos qué pensás que estuviste siempre acompañando. Sí, ahí que te estuve escuchando, me quedé con dos cosas. Una era la plasticidad tuya en incorporar elementos de otras técnicas para trabajar con el cuestionario desiderativo, fundamentalmente de todo lo aprendido en los test de manchas, tanto el psicodiagnóstico de Roger como el test de Zolliger. Todos saben que nosotros trabajamos con esas pruebas de manchas con mucho amor y que son tan ricas que es muy difícil no quedar impregnado de todo lo que uno aprende con esas técnicas y traspasarlo a otras. Si bien eso se da como por sentado, nunca yo lo había visto al menos plasmado como tan directamente. Y Andrea directamente propuso usar, por ejemplo, los fenómenos especiales del Roger directamente en el cuestionario de